del Señor. Pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia. Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe en Cristo que están a esta hora en nuestra sintonía. Deseamos que la lectura y explicación de la palabra de Dios sea de beneficio para cada uno de nosotros en esta tarde. Estamos considerando en el Evangelio de Lucas y vamos a volver a leer nuevamente en el capítulo 15 para luego continuar explicando la parábola del hijo pródigo. Dice el versículo 1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras ella, tras la que se perdió, hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso? Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Deseamos que la sola lectura de la palabra de Dios nuevamente sea de beneficio para cada uno de todos nosotros en esta tarde. Vamos a encomendarnos a Dios en oración antes de proseguir. Nuestro Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos al trono de tu gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Dios, aquel que nos ama y nos ha amado desde la eternidad, y se ha preocupado y se preocupa cada día por cada uno de nosotros, por nuestra situación en todo el sentido de la palabra, de modo que estamos confiados porque tenemos este grande apoyo, como leemos en tu palabra que torre fuerte es el nombre de nuestro Dios, y corremos a Él y hallamos por cierto refugio. Nuestro Dios, gracias por un día más que nos has concedido de vida. Gracias por la salud, por el techo, los alimentos, todas las cosas que nos provees a diario. Pero especialmente gracias por la paz que gozamos y tenemos por medio de el Señor Jesucristo. Padre, queremos en esta tarde pedir que tu palabra sea de beneficio para todos, que el Espíritu Santo la pueda aplicar a cada corazón, a fin de que cada uno pueda examinarse cual en un espejo frente a la palabra tuya, y reconocer con sinceridad, con honestidad en tu presencia, las fallas y las falencias que hay en cada uno, y así, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, los creyentes podamos enmendar nuestro camino, y aquellos que no tienen al Señor Jesucristo como su Salvador personal, puedan ellos ciertamente acudir a el Señor para que les pueda salvar, les pueda librar de la ira venidera. Padre Celestial, rogamos por nuestros amigos que llaman al programa con diferentes situaciones en sus vidas, y pedimos por cada uno de ellos. Tú les conoces por nombre y sabes la necesidad exacta y especial de cada uno. Así rogamos para que tú obres conforme a tus buenos propósitos, por aquellos que están enfermos, delicados de salud,
si es tu voluntad, puedas sanarles. Por los que han perdido familiares en estos días, te pedimos para que cures las heridas de sus corazones. Por los que tienen problemas de alcoholismo, drogadicción u otros vicios que les tienen atrapados, pedimos para que también ellos puedan acudir al único que puede ayudarles, que puede salvarles. Padre Celestial, queremos así rogar en forma muy especial por don Raúl, señora Gina, especialmente señora Gina, que tiene sus problemas de salud, para que en tu buena voluntad quite los dolores si ella los tuviera, y si es tu voluntad así les pueda sanar. Cuánto nos gustaría verles totalmente restaurada en su salud física. También rogamos por sus nietos, sus hijos y todos los que le colaboran aquí en el canal, para que sean preservados por tu amor, por tu misericordia. Nuestro Dios, queremos pues quedar a tu disposición a esta hora, y que el Espíritu Santo sea quien hable a través nuestro, y que el mensaje sea entendido por nuestros amigos. Quedamos a tus cuidados, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, el jueves pasado comenzamos a considerar estas parábolas que tenemos aquí en el capítulo 15 de el Evangelio de Lucas, donde el Señor Jesús en su ministerio, Él está frente a aquellos religiosos quienes han hecho un comentario. Ellos pensaban que era un comentario malintencionado, porque ellos decían que el Señor a los pecadores recibe y con ellos come. Y esto realmente es una maravillosa verdad, una verdad que refleja y realza la gracia de Dios como el Dios Santo, el Dios Eterno, a través de su Hijo unigénito, del Dios que tomó forma humana. Él se acerca a los seres humanos porque les ama y quiere rescatarles de la condenación. Quiere librarles del pago por sus pecados, porque Dios es un Dios justo y tiene demandas en contra de el hombre, del ser humano. Él al principio los creó y el propósito era que vivieran para siempre sin ningún problema, pero les dio a escoger, y lamentablemente el hombre escogió el mal y trajo como consecuencia las enfermedades, la muerte y todo lo que vemos como consecuencia del pecado a toda la humanidad. Así, estas parábolas nos grafican el amor de Dios, pero también nos muestran, porque el Señor aquí quiere hacer entender a estos religiosos quienes se creían ellos santos, limpios, y quienes pensaban que estaban muy a cuenta con Dios, que realmente no era así la situación, sino más bien era que ellos estaban engañados y engañándose a sí mismos, y engañando también a otros que les escuchaban, inclusive que le tenían por encima del estándar de la humanidad en aquel tiempo. Pero el Señor les muestra a través de estas parábolas que ya hemos considerado un poco el día jueves pasado, la parábola de la oveja perdida, y es muy aplicable, por cierto, a la gran obra de redención del hombre. La oveja perdida representa al pecador
apartado de Dios, alejado de Dios, expuesta a la ruina total, completa, si no es llevado de vuelta al Señor. Y es Cristo el que busca al pecador y no al pecador a Cristo. No es la oveja perdida la que busca al pastor en este caso, sino es el pastor el que busca a la oveja perdida. Y como consideramos estas otras 99 ovejas, ellos se creían santos, se creían justos. Y la palabra del Señor nos enseña que no hay justo ni aun uno, no hay ninguno justo. Pero ellos se creían a sí mismos justos. Entonces, cuando al pastor se le pierde realmente una oveja, él va en busca de ella. Pero hay que considerar que las 99 no quedan al resguardo de nadie, no quedan con protección, como en el caso de la oveja descarriada, sino quedan expuestas en el desierto a los depredadores sin ninguna protección, porque ellos asimismo pensaban que no la necesitaban. Así, cuando el pastor encuentra a su oveja perdida, la trae de vuelta sobre sus hombros a casa y convoca a sus vecinos para gozarse por haber encontrado aquella oveja que nunca hubiera podido por sí sola volver al redil. Y así el Señor dice: hay gozo en el cielo. Imagínese, amigo mío, cómo Dios ama al ser humano. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y esa es la clave, que por 99 justos que no creen que necesitan arrepentimiento. Y esto ha ocurrido a través de los siglos en la misma figura. La religión ciega mucho a la gente y no les permite ver su triste realidad delante de el Dios eterno, del Dios santo. No les permite ver que si no tienen un encuentro con Cristo, van a quedar perdidos eternamente. ¿Qué hubiera pasado en la parábola de la oveja si el pastor no encuentra a la oveja y la trae de vuelta? Todos a una, dice la palabra de Dios, se descarriaron. Cada cual se apartó por su camino. Así, amigo, esta oveja retrata a aquellos que están perdidos y están destituidos de la gloria de Dios, pero refleja también el amor del Salvador. En el caso de la pieza de plata que se pierde y que a lo mejor alguien podría haber dicho, pero es insignificante, el valor es tan bajo de esa moneda, ¿cómo se va a perder tanto tiempo, tanto esfuerzo para encontrarla? Pero sin embargo aquí también podemos ver nosotros el valor que Dios le da a cada persona, a cada alma. Dios dice en su palabra que cada alma vale más que todos los tesoros del mundo. Así, aquí vemos las diferentes formas en cómo el Dios del cielo, el Señor, utiliza los medios para encontrar al pecador que
está perdido. Él busca las almas perdidas para traerlas a sí mismo y el gozo del Salvador por el regreso de ellos. Cuán cuidadosos debemos ser entonces, queridos amigos, en observar con sinceridad la condición de cada uno. Hay gozo delante de los ángeles del cielo en esta oportunidad, porque la mujer llama a las vecinas para regocijarse con ella por haber encontrado esa dracma. Así, amigo, para Dios, para el Dios nuestro, no hay ningún ser humano que no sea apreciado y valorado por Él. El mundo puede pensar y ver la insignificancia de algunos de nosotros, o inclusive rotular a algunos que han caído muy bajo en cuanto a la delincuencia, en cuanto a toda la acción en contra de la sociedad, pero sin embargo Dios quiere restaurar a esa persona, Dios quiere salvarle, Dios quiere hacer de él o de ella alguien útil para la sociedad, alguien útil para Dios y alguien que escape del juicio que va a venir en contra de el pecado al final, porque aquellos que no quieren obedecer ahora al Evangelio van a comparecer delante de el gran trono blanco, donde el juez será el Señor Jesucristo, quien les va a juzgar con justo juicio. Así, ahora vamos a continuar con la tercera parábola. Y la tercera parábola, aquí es un joven, un hombre que tiene todo en la casa de su padre. La parábola del hijo pródigo muestra la naturaleza del arrepentimiento y la prontitud del Señor para acoger bien y bendecir a todos los que se vuelven a Él. Este joven tenía a su padre y la figura es aquí que todos nosotros hemos salido de la mano de Dios, nuestro Creador, y todos hemos salido muy bendecidos porque Dios nos ha dado entendimiento, salud, inteligencia y nos ha dado la conciencia para que nosotros podamos apreciar lo que está bien y lo que está mal. Y este joven se equivocó y él pensó que su padre tenía una deuda con él y que debería inmediatamente solucionar ese problema. Y eso tenía que ver con la herencia que él podría recibir al morir su padre. Y dice que le pidió a su padre que le repartiera los bienes, aun cuando todavía no le correspondía ese acto. Y el padre, en esta parábola, que representa, por cierto, a Dios como el Creador, él le entrega los bienes. Y este joven se va a vivir lejos, a una provincia apartada, lo más lejos posible, porque no quiere que su padre controle ni vea lo que él está haciendo, ni cómo está malgastando los bienes que él le acaba de entregar. Nosotros, queridos amigos, salimos de la mano de Dios, nuestro Creador. Él
nos creó a imagen y semejanza suya. Así fuimos creados. Pero así como avanza nuestra vida aquí en este mundo, esa imagen y semejanza se va desvaneciendo. Y se va desvaneciendo porque hemos malgastado nuestros bienes. Hemos mal usado aquello que Dios nos dio para que viviésemos felices, sin problema. La inteligencia, por ejemplo. La sabiduría. ¿En qué usa la sabiduría y la inteligencia del ser humano? Los hombres que han alcanzado mayor sabiduría y ciencia, esa sabiduría y esa inteligencia la usan en fabricar armas letales para mantener a los demás bajo su dominio, bajo sus plantas. Y no importa cuántos miles y millones de dólares o euros gasten, o la moneda que sea, en aquellas cosas, en tanto que a través y cerca de ellos hay muchos seres humanos que están muriendo de hambre, de enfermedades, de grandes necesidades, pero a ellos no les importa. Con tal que puedan tener el dominio de los demás, para ellos está todo bien. Otros que no son tan afortunados y no están a esa altura, pero ocupan su inteligencia, su sabiduría, para prosperar en forma individual. Y tampoco le importan. No importa a quién pisoteen, a quién tengan que humillar, con tal de cumplir con sus propósitos. Muy bien, estábamos hablando de cómo el ser humano usa su inteligencia, ese bien tan preciado que Dios ha concedido a cada uno de nosotros. Este joven que tenemos nosotros aquí en la lectura de la palabra de Dios, obviamente él erró totalmente su camino, porque él pensó que podía vivir feliz, lejos del control de su padre. Sus obras, por cierto, eran malas. Él desperdicia todos los bienes que su padre le entrega de mala forma, con amigos, con rameras, dice la palabra de Dios. Ciertamente cuando el hombre tiene dinero y quiere gozar de mala forma ese dinero, llegan muchos amigos y los amigos les acompañan hasta cuando el dinero dura. Pero una vez que el dinero se acabó, se acabaron también esos amigos. Y a este joven le pasó así, a este hombre que estamos considerando en esta parábola, en esta historia que el Señor contó para poder él graficar de alguna manera cómo el hombre se ha alejado de Dios y ha seguido sus propios caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Eso nos enseña la palabra de Dios. También nos dice que
cada cual tomó su propio camino y Dios quiere que realmente el hombre encuentre el verdadero camino para llegar a Dios. Y ese camino es solamente la persona del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este joven, luego que se le acaba el dinero, va cayendo cada vez más bajo. Y para más remate, allí en la provincia apartada donde él se había ido a vivir, llega una hambruna y él no tiene con qué saciar su hambre y va a buscar trabajo y encuentra a un hacendado que él le ofrece que vaya a su hacienda para apacentar cerdos. Esto para un judío, para un israelita, era algo bastante tremendo, demoledor, porque los cerdos, de acuerdo a la ley de Dios, eran animales inmundos. Inclusive, si alguien llegaba a tocar el cuerpo muerto de uno de estos animales, quedaba inmundo, tenía que haber una purificación allí de acuerdo a la ley que Dios había establecido. Así imagínese a dónde fue a parar este pobre joven, el que antes había salido con muchas riquezas y ahora está en la miseria más grande, ya que inclusive él desea comer de la comida que comen los cerdos, pero tampoco tenía acceso a esa comida, que eran unas algarrobas que, de acuerdo a lo que sabemos, eran algo parecido como a las habas que en los países orientales allí se da, y era el pan de la gente muy pobre, de la gente muy desposeída. También le llamaban el pan de San Juan. Así, a esas profundidades llega este joven. Nosotros nos imaginamos, porque los que hemos visto cómo viven los cerdos, cómo se crían los cerdos, realmente no es un lugar donde alguien quisiera permanecer o estar ni siquiera por un rato. Pero aquí está este joven. Y es como si hubiera perdido la conciencia, porque de repente, dice la palabra de Dios, volviendo en sí. Es como si estuviera enajenado mentalmente, pero de repente recupera la conciencia y dice él: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros? No dice, no menciona ninguna cantidad, pero aquellos jornaleros que trabajaban para su padre tenían una buena provisión de alimentos, y él allí, que era hijo, estaba pereciendo. Y así hay muchas personas hoy día en el mundo que se dan cuenta de el grado de perdición en el que están, a la degradación que han llegado espiritual y físicamente, pero sin embargo no quieren salir de aquella situación, no quieren cambiar, no quieren revertir aquella situación. Saben que si continúan en esa situación, su destino será la muerte eterna, pero no quieren cambiar. Este joven, dice él: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y él piensa en lo que va a hacer.
y va a decir a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Qué tremendo arrepentimiento de este joven ahora, dándose cuenta que ya él había perdido ese gran privilegio de llamar padre a aquel a quien él había abandonado, pensando que podía vivir feliz sin él. Y él no se queda solamente en el proyecto. Él no dice: bueno, voy a hacerlo, pero voy a esperar un poquito más de tiempo. No, él se da cuenta que la situación es apremiante, que puede terminar su vida en ese asqueroso lugar, y él es como que estuviera muerto en delitos y pecados. Los placeres, las riquezas del mundo no habían servido absolutamente para nada para él, porque todo lo que su padre le había dado lo había malgastado. Juventud, fortaleza, inteligencia, todo perdido, todo malgastado. Y más aún, estaba el riesgo de morir de inanición. Amigos, ¿cuántas personas hoy día, cuántas personas no están en ese mismo riesgo? El pecado les está llevando a la muerte, les está llevando a la condenación eterna, y sin embargo tienen la gran oportunidad de volverse al Señor, de volverse a aquel que dio su vida allí en la cruz para rescatarles, para liberarles de el juicio eterno. Este padre aquí, él está todos los días mirando el camino, contemplando el horizonte para ver si su hijo regresa. Y no pasa nada. Y esto nos grafica cómo Dios también, el Dios eterno, espera al pecador para que vuelva y para que se arrepienta, para que encuentre la felicidad en forma definitiva. Dice la palabra del Señor allí a través del profeta Jeremías en el capítulo 31 y en el versículo 17, hablando de Rubén, que representa a Israel, quien estaba también perdido. Dice: volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Esto grafica, querido amigo, lo que estamos leyendo allí en la parábola en Lucas. Este joven se dio cuenta, volvió en sí, y ahora él está arrepentido y está dispuesto para volver a el seno del Padre, para pedir perdón, para volver a la comunión con Él. Pero, ¿qué
pasa con Dios aquí donde estamos leyendo. Dios ha escuchado a este hombre y dice, él pregunta, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué tremenda muestra de la gracia de Dios, querido amigo. Dios perdonando, Dios olvidando aquello que el hombre le ha hecho. Y dice él que ama en forma entrañable a el ser humano. Y de hecho él lo mostró. Y vemos cuando leemos el versículo aquel que es el corazón mismo del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo va a tener la vida eterna? Cuando cree, cuando se encuentra con el Señor, cuando confiesa a Él sus pecados y pide perdón por ello. Y aquí dice el Señor, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde te fuiste. Es el llamado allí en el libro de Jeremías. Vuélvete por el camino por donde te fuiste. Y aquí este hijo se levanta. Dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Qué tremendo no eran las condiciones en las que volvió, con las que salió de casa. Más bien el padre le reconoce más con el corazón que con los ojos. Viene un hombre que estuvo metido allí con los cerdos. ¿Cómo vendría? Con sus vestidos sucios, lleno de harapos. Podemos imaginarnos. Y en la palabra de Dios, los vestidos son figura de el pecado, de la maldad. Y Dios en su gracia, como ocurre aquí con este joven, el padre le escucha la confesión porque era necesaria la confesión de pecado. Y él dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hasta ahí alcanza a confesar y a decir lo que él había pensado. No alcanza a decir, hazme como uno de tus jornaleros, porque nunca el Dios del cielo va a denigrar ni va a rebajar a uno que vuelve a él arrepentido. ¿Y qué hace el padre? El padre dice que saquen el mejor vestido y que le vistan, que pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Los vestidos andrajosos son figura del pecado. Y ahora hay una nueva imagen de este joven. El anillo es un símbolo de el Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo. Cuando el pecador viene a Cristo, pide perdón por sus pecados, Dios le perdona y Él envía el Espíritu Santo a morar en el cuerpo de ese ahora creyente,
su cuerpo se transforma en templo de Dios y en la habitación de el Espíritu Santo. Hay una completa transformación. Hay una transformación radical, como el Señor dijo a Nicodemo, que es un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así, si alguien dice que es un hijo de Dios, pero vive una vida que no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios ordena en su palabra, tiene que revisar sus convicciones, porque tiene que haber, y hay de hecho esa transformación. Y los zapatos, el calzado, para que los pies no se salgan del camino. Y viene la fiesta, el gozo. Traigan el becerro gordo, mátenlo. ¿Y cuál es la razón de esta fiesta? Dice, comamos y hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido. Ahí, amigo mío, está la condición que leemos y muchas veces mencionamos en la palabra de Dios. Dios ve espiritualmente al pecador perdido, muerto en delitos y pecados, pero puede cambiar y puede recibir la vida espiritual creyendo en el Señor Jesucristo, aceptándole, recibiéndole como su único y personal Salvador, no por ser un religioso, no por hacer algunas cosas, algunas obras, no, solamente por la gracia de Dios. Aquí vemos que este hijo pródigo, él no hace nada, todo lo hace el Padre. Es una gran muestra de la gracia de Dios obrando en este hombre que, humanamente hablando, ¿cierto?, no merecía ningún tipo de atención por lo que había hecho, pero Dios no actúa como nosotros, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comienzan a regocijarse, comienzan a sentir el gozo de este reencuentro, de este perdido con el Dios eterno. El apóstol Pedro dice que antes estábamos descarriados como ovejas, pero que ahora nos hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Luego llega este hijo mayor que está en el campo es figura del mundo, y este hijo representa a los religiosos que estaban allí, que se creían perfectos, que se creían justos, y ve la fiesta, pregunta qué es lo que ha pasado, le comentan que ha regresado el hijo que estaba perdido, pero él, en vez de alegrarse, en vez de regocijarse también con los demás, él se enoja y no quiere entrar, porque él tenía un concepto equivocado de sí mismo. Él tenía un concepto errado. Él se creía perfecto. Él se creía una persona que nunca había desobedecido al Padre. Y eso obviamente está y va en contra de lo que Dios dice y nos enseña en su palabra. Todos nos descarriamos, como mencioné al principio. Cada cual se apartó por su camino. No hay excepción. No hay ninguna excepción. No hay justo ni aun uno. Así, amigo, si tú piensas como este hijo mayor, obviamente nunca vas a tener el gozo de la salvación. Nunca te vas a regocijar
con aquel que nos salvó y pagó el costo de nuestro rescate. Amigo, te invitamos cariñosamente una vez más en esta tarde a que vengas al Señor, a que confieses a Él tu pecado. Mira, este joven confesó al Padre, le dijo: he pecado contra el cielo, porque sinceramente el pecado siempre es contra Dios. Y también ofendemos a nuestros semejantes, a aquellos que nos aman, pero principalmente el pecado es contra Dios. Así he pecado contra el cielo y contra ti. Y vemos aquí en esta gráfica cómo el Señor Jesús, cómo el Padre, Él le perdona y no le echa en cara absolutamente nada. Y así nos enseña la palabra de Dios. Así actúa nuestro Dios para con aquellos que vienen a Él con corazón contrito y humillado, confesando sus pecados y pidiendo perdón. Mire lo que dice la carta escrita a los Hebreos en el capítulo 10. Y dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así, amigo, todo la obra de redención está concluida, está hecha. El Señor Jesús, estando en la cruz, Él dijo: tetelestai, todo está hecho o consumado es, y no queda nada por hacer, solamente tú tienes que arrepentirte y volverte a este Dios lleno de amor y de misericordia, quien te espera todo el tiempo para recibir y perdonar tus pecados. Vamos a escuchar un último himno. Queridos amigos, ya llegamos al final del programa. Deseamos que el Señor les bendiga y que usted pueda entender el mensaje de redención. Y si el Señor lo permite, el próximo jueves continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que el Señor les guarde hasta entonces.